Muy bien. Vamos a dar inicio a la última etapa de este seminario de 3 días. Estaba previsto en el programa originario de que yo hiciera unas palabras de clausura, pero me pareció mucho más importante que tratáramos de capturar, al final de 3 días de intensos debates, una suerte de resumen en torno a cada una de las 6 mesas temáticas, tratando de hacer un esfuerzo de síntesis. Es muy difícil por la riqueza, por la variedad de los temas que se abordaron, pero sí tratar de hacer un esfuerzo de síntesis, tratando de identificar cuáles han sido en cada una de las 6 mesas temáticas las principales conclusiones y sobre todo las principales tendencias del proceso de derecho constitucional, de cambio constitucional que ha tenido lugar en la región en los últimos 30 años. El orden que me parece más adecuado es que mantengamos el mismo que figura en el programa, de manera tal de que vayamos mesa por mesa. Le agradecemos de manera muy especial a cada uno de los 6 expertos que han ofrecido hacer este resumen, aunque no estaba previsto originariamente, como les digo, en el programa. De esa manera, lo que propongo es que, en primer lugar, hable el doctor Grossestiel para la mesa de Derechos Fundamentales, luego Salvador Sánchez para la mesa Sistema Electoral, Sistema de Partidos y Democracia Directa. En tercer lugar, Francisco Eguiguren para el tema Sistema de Gobierno, Relación Ejecutivo-Legislativo. En cuarto lugar, Humberto Nogueira para Poder Judicial. En quinto lugar, Jorge Reinaldo Banossi para el papel del Estado en la economía. Y en sexto lugar, Jorge Silvero para el tema de interpretación constitucional. No tenemos mucho tiempo, le hemos pedido que cada uno aborde su presentación en 10 minutos, por lo cual les ruego de manera muy encarecida que nos mantengamos dentro de los 10 minutos. Y como hemos hablado mucho de Rule of Law o Estado de Derecho, aunque el profesor Figurano nos hizo ver de que Rule of Law y Estado de Derecho no es lo mismo, pero asumiendo que fuera lo mismo, y como en guerra avisada no mueren soldados, el que exceda los 10 minutos será penalizado severamente. El doctor Jorge Capizo ya tiene todo determinado, se le va a retirar pasaporte, pasaje aéreo, transporte, y esto no es una amenaza, en esto vamos serio, o sea, acá hay enforcement, Doctor Gross. Muchas gracias, me comprometo a hablar 10 minutos. Son las 5:20 hasta las 5:30. Voy a tratar de hacer no un resumen conclusivo, es decir, no son conclusiones, sino simplemente una mirada sobre las coincidencias que se han producido en el tratamiento del tema de la primera mesa, que yo llamo derechos humanos. Tuvimos a través de la ponencia introductoria y de las 3 ponencias diferentes enfoques, pero con sugestivas e importantes coincidencias, y sobre todo con coincidencias y sugerencias muy importantes. ¿Cuáles son los puntos a destacar? Primer punto, hubo una coincidencia general respecto de la universalidad y generalidad de los derechos humanos, que deben ser concebidos dentro de una totalidad integradora, haciendo especial peso en la interdependencia recíproca de todos los derechos humanos. No puede haber sectorización para aceptar unos y negar otros, ni aceptar la existencia de derechos no de la persona humana en general, sino para determinada región, para determinada religión o para determinada corriente filosófica. Segundo, hubo también una coincidencia en que hoy día deben coexistir los derechos de carácter individual, ejercidos individualmente por la persona humana. Yo personalmente rechazo los derechos de los ciudadanos y de los extranjeros
derechos de la persona humana y la aceptación de la existencia de derechos colectivos. Derechos individuales y derechos colectivos son necesariamente admisibles en una concepción globalista. Entre los derechos colectivos hubo una coincidencia con diferentes matices, pero innegable en la necesidad de reconocer la existencia de derechos de los pueblos. Hubo una especial particularización en el mundo que vivimos en Latinoamérica de los pueblos indígenas y también de las minorías. Tercer punto. Se coincidió también en la necesidad de tratamientos desiguales compensatorios para luchar contra las desigualdades, las discriminaciones y las exclusiones. Es decir, el derecho constitucional debe ser un instrumento para lograr la igualdad, incluso en situaciones de desigualdad, mediante tratamientos desiguales compensatorios. Cuarto punto, creo que hubo una coincidencia completa en el rechazo de toda discriminación por razón de sexo y cómo en nuestra América Latina hoy es necesario poner, y el derecho constitucional lo está poniendo, especial atención en la lucha por la discriminación en razón de sexo, dándole a la mujer el mismo estatus jurídico en cuanto a los derechos que el varón. También un reconocimiento efectivo de los derechos del niño como un nuevo enfoque correctivo de una situación jurídica anterior que no tenía en cuenta el interés esencial del menor. En quinto lugar, la coincidencia en que el Estado tiene la obligación de luchar para la eliminación, para la remoción de los obstáculos económicos y sociales que conspiran contra la igualdad real. Es decir, el Estado debe asumir el papel esencial del Estado de evitar que las diferencias basadas en la riqueza o en la posición social sean elementos conspirativos contra la necesaria igualdad. En sexto lugar, el reconocimiento de que entre democracia y derechos humanos hay una relación directa e inmediata. No puede haber efectivo reconocimiento de los derechos humanos en un régimen que no sea democrático. Y no es democracia un sistema, cualquiera que sea el nombre que se le dé, que no reconozca y garantice los derechos humanos. Y se tuvo en cuenta, naturalmente, el positivo en términos generales, aunque crítico, progreso democrático que se ha venido poniendo de manifiesto en las últimas décadas en la América Latina. Séptimo punto, se coincidió en la importancia creciente de la existencia de la protección internacional de los derechos humanos. Es decir, debe sumarse la protección interna con la protección internacional. La protección interna hoy día no alcanza. Hay que sumar la protección internacional a la protección interna, adecuando los sistemas jurídicos a una relación que impida que la causal de
tratamiento interno de un tema evite su proyección a la esfera internacional. Octavo punto, la necesaria y además el comprobable fenómeno de la recepción constitucional del derecho internacional. Ya en América Latina no pueden ser concebidos como dos órdenes distintos e impenetrables, sino que el derecho internacional incide, se inserta directa e inmediatamente en el derecho interno en función de la protección, garantía efectiva y real de los derechos humanos. Y, por último, el reconocimiento de que el constitucionalismo latinoamericano actual debe tener y debe acentuarse el enfoque social, es decir, la libertad unida a los derechos sociales, todos de igual garantía, interdependientes entre sí y absolutamente necesarios para la existencia de un Estado social democrático de derecho. Creo que en 9 minutos he tratado de resumir las discusiones, las exposiciones de la primera mesa y solicito que no se me retire el pasaporte. Nueve minutos, 44 segundos, pasaporte y el pago de derecho de salida a cargo del organizador del instituto. Ahora le toca el turno para el tema de sistema electoral, sistema de partido, democracia directa, Salvador Sánchez. El honor de Panamá está en juego, Salvador. Así que tus 10 minutos. La verdad que le tengo más temor a la gente que me espera en Panamá y que si no llego, a que si me quitan el pasaporte, eso es lo que podría suceder. Sí. Bien, en primera instancia el punto que resalta es que las democracias que están establecidas en América Latina, tal como se dijo a lo largo de la mesa, tienen un formato que en principio, o como punto de partida, es el formato de la democracia representativa. Se ha avanzado más allá en algunas de las sociedades latinoamericanas, pero en principio ese es un punto de partida común como democracias que es bueno valorar en su justa dimensión. Sin embargo, también se subrayó durante la mesa que en algunas sociedades en América Latina esa democracia representativa se ha ido debilitando al punto de generar auténticas crisis de la democracia. Se ha bosquejado los numerosos episodios de corrupción entre las autoridades, los vínculos con el narcotráfico, con el paramilitarismo, en varios ejemplos que se usaron a lo largo de la presentación, lo cual sin duda ha venido a reflejar de una manera gráfica la debilidad del sistema político para corregirse. Y el punto, por supuesto, que destaca es que la democracia representativa no es un problema en sí mismo, sino cuando incumple la promesa que lleva implícita. Es decir, si una democracia representativa es algo, es porque es democrática y porque es representativa. Y en la medida en que no es esta promesa cumplida, la crisis es instantánea. Los pueblos dejan de apegarse a ella y queda reflejado, como también se ha bosquejado a lo largo de estas jornadas, como en los sondeos demoscóticos, la población de América Latina progresivamente en algunas circunstancias ha debilitado su respaldo a esta forma de gobierno. En ese punto es interesante rescatar la posibilidad de recuperar el sentido auténtico de lo que una democracia representativa significa, e incluso ir más allá, profundizando en una participación de los ciudadanos mucho más permanente y constante. A ese respecto, los instrumentos de democracia participativa fueron también objeto de un examen minucioso por los integrantes de la mesa, donde se plantearon no solamente casos nacionales en los que se ha puesto en práctica instrumentos de democracia participativa, particularmente el referéndum, que fue glosado en varias de las presentaciones,
sino que otra gran lista de instrumentos como la postulación libre, la postulación al margen de los instrumentos típicos para la postulación de candidatos a puestos de elección popular, como eran los partidos políticos, sino a través de otros tipos de movimientos, revocatorias de mandatos de autoridades legislativas como ejecutivas, presupuestos participativos, etcétera. Pero ciertamente, de todas ellas, la que fue más examinada fue la figura del referéndum. En ese punto destacó el hecho de que muchos de esos instrumentos de participación, y particularmente el referéndum, en la forma en que están regulados en algunos de los países que fueron objeto de examen, llevan implícitamente el planteo que las autoridades electas permiten o autorizan o recomiendan que sea el marco de utilización de esos instrumentos de participación ciudadana, de tal manera que tampoco se trata de instituciones que permitan una participación desregulada, sino que está bien acotada por los países donde las constituciones se dedican a tratar estos instrumentos. Ciertamente el mensaje de fondo es que la democracia tiene que acoger sinceramente lo que lleva implícito. Y en el punto medular de nuestra presentación, es obvio que no solamente puede hacerlo, sino que los instrumentos que son utilizados para ello, particularmente los partidos políticos, no deben ser dejados de lado de la actividad de fortalecimiento de las instituciones democráticas, sino que deben ser valorados en su justa dimensión como elementos indispensables para una vida democrática llevada a plenitud, aun y cuando sepamos que esa representatividad de las democracias actualmente existentes no es suficiente y debe ser complementada a través de otros instrumentos que aseguren una mayor participación. El tema del fortalecimiento de los partidos políticos como de otras instituciones relacionadas con el sistema electoral y de partidos va a venir a ser indispensable. Y de tal manera, de la misma manera en que un Estado fortalecido no es necesariamente un Estado totalitario, que una Corte Constitucional fortalecida no es el gobierno de los jueces, que un Parlamento fortalecido no es la arbitrariedad legislativa, un fortalecimiento de los partidos políticos tampoco es negar la democracia, sino fortalecer uno de los pilares en los que esa democracia puede estar construida. En ese respecto, el sistema electoral, que también fue examinado en la mesa, nos brinda también posibilidades de intervención. Y desde la perspectiva constitucional, lo relevante es hacer las distinciones adecuadas del modelo de sistema electoral que se quiere, de tal manera que sepamos reconocer cuáles son los instrumentos más adecuados para asegurar que ese sistema electoral propicie la representatividad de esa democracia representativa y asegure la inclusión de todos los sectores que de otra manera podrían sentirse excluidos y por tanto significar un grupo insatisfecho y por tanto propenso a propugnar por medidas que socaven la gobernabilidad democrática de los países. Muchas gracias. Tampoco que cunda el pánico y que lo hagamos todo en 3 minutos, o sea, mientras estemos dentro de los 10 minutos hay pasaporte y pasaje, o sea que, pero muchísimas gracias, excelente. Humberto, Poder Judicial. Perdón. Sistema de Gobierno, Relación Ejecutivo-Legislativo, Francisco Eguidura. Disculpa, No. Error mío. Yo espero hacerlo en menos de 5 minutos para que me den un nuevo viaje de venida a México. Algunas reflexiones sobre el tema de las relaciones entre gobierno y parlamento y la forma de gobierno misma y el funcionamiento del régimen político. En primer lugar, que constatar algo que ya sabemos, y es que todos los países de América Latina han optado desde un principio por un sistema de tipo presidencial, inspirado en el sistema presidencial de los Estados Unidos de Norteamérica, pero que desde el principio también todos los países, incluso los que están más cercanos al modelo norteamericano, que serían Chile, Brasil y México, todos ellos le han ido incorporando un conjunto significativo de instituciones de origen parlamentario que cambian este modelo presidencial y permiten hablar de un presidencialismo latinoamericano también lleno de matices y particularidades nacionales. En segundo lugar,
que la incorporación, el injerto de estas instituciones de tipo parlamentario en un régimen de tipo presidencial genera, por la distinta naturaleza precisamente del régimen, en muchos casos, efectos, resultados distintos a los que le corresponderían a estas instituciones en su ámbito natural, que es un régimen parlamentario. Solo dos ejemplos. La censura del gabinete o de los ministros en un régimen parlamentario acarrea la caída del gobierno y su sustitución por un nuevo gobierno elegido por el Parlamento. En un sistema presidencial parlamentarizado como el de los latinoamericanos, la censura en muchos países a lo más puede suponer la caída del ministro censurado o de los ministros censurados, un reemplazo de personas, pero ni el surgimiento de un nuevo gobierno, ni necesariamente el cambio de política gubernamental, porque quien es el jefe de gobierno es el presidente de la República, que no tiene responsabilidad política ni se ve afectado directamente por esta censura. Otro ejemplo sería el de la disolución del Congreso. Una disolución del Congreso generará elecciones y una nueva composición política del Parlamento. Sin embargo, eso, más allá de que signifique aumentar o disminuir el grado de incidencia del gobierno en la composición de ese Parlamento y en hacer más fluidas, de mayor colaboración o de mayor oposición a esas relaciones, tampoco modificará la continuidad del gobierno. En tercer lugar, que es importante tener en cuenta entonces que al tener una mixtura de instituciones parlamentarias sobre un régimen presidencial, muchas veces la composición política del Congreso o Parlamento y la hegemonía o no que tenga el oficialismo en él, va a hacer que puedan aparecer con mayor nitidez los elementos parlamentarios del régimen, como por ejemplo más interpelaciones de ministros, más censuras, más enfrentamientos, o que estos pasen más inadvertidos por una política más bien seguidista o sumisa del Parlamento hacia el gobierno. Lo cual quiere decir entonces que por encima de un esquema constitucional que no se modifique, podría ocurrir perfectamente que la composición política del Parlamento y su relación con el gobierno sea la que determine cómo funciona este sistema político. En cuarto lugar, la preocupación que significa constatar que en muchos de nuestros países latinoamericanos hay un desprestigio en cuanto a representatividad de los partidos políticos y del Congreso. Esta debilidad de los partidos, esta crisis a veces de representatividad de la representación parlamentaria, conspira contra el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, y eso afecta sin duda el funcionamiento democrático y a veces la misma continuidad del régimen político. En quinto y último lugar, que los excesos del presidencialismo latinoamericano llevan a tener que plantearse algún tipo de propuestas o reformas, difíciles de imaginar cuando ya se han parlamentarizado bastante estos sistemas presidenciales, y no hay mucho nuevo que agregar. Creo que optar por un sistema parlamentario o incluso por uno semipresidencial resulta del todo inviable en América Latina, precisamente por la debilidad de los partidos y del propio Parlamento en su legitimidad popular, y que tal vez podría pensarse en compartir algunas funciones de gobierno entre el presidente de la República y los ministros, el jefe del gabinete o Consejo de Ministros, sin que el presidente, además de ser jefe de Estado, sea en parte jefe de gobierno, y que algunas funciones de gobierno pasen a este cuerpo de ministros, que sí serán responsables políticamente por sus actos ante el Congreso, y esta responsabilidad política será más efectiva porque puede permitir cambiar no solo personas, sino también políticas. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Ahora sí, por favor, Humberto, para el tema del Poder Judicial. Bien. El primer elemento que se dio en la mesa era la necesidad de mantener la distribución de poderes dentro de un sistema constitucional democrático, lo que requería como elementos necesarios en el ámbito de la mesa lo que es la independencia de la magistratura y la imparcialidad de los jueces, como primer elemento básico para que podamos hablar de un verdadero poder judicial. Dentro de esta perspectiva, pese a la diversidad de procedimientos, de nombramientos de magistrados y diversidad de estructuras de las jurisdicciones nacionales, uno de los elementos que se planteó
para lograr esta independencia y esta imparcialidad, uno de la magistratura y otro de los jueces, es periodos largos de nombramiento que excedan los mandatos de los respectivos gobiernos o de los respectivos parlamentos, dependiendo de los órganos que participen en dicho nombramiento. Y el segundo elemento, la no reelección, ¿cierto?, de los magistrados, ¿cierto?, con lo cual, en definitiva, no existe esa dependencia psicológica eventual, ¿cierto?, respecto de los futuros nombramientos. Respecto a un segundo punto en este nivel de independencia e imparcialidad, se señaló el punto de la necesaria, ¿cierto?, independencia a su vez de los magistrados inferiores respecto de los magistrados superiores, ¿cierto?, y por lo tanto la garantía de la posibilidad de razonar sus sentencias sin necesidad de estar mirando necesariamente, ¿cierto?, a los magistrados de la instancia superior, sin perjuicio de la eventual existencia de jurisprudencia obligatoria en algunos casos y la posibilidad, ¿cierto?, de cambio de jurisprudencia cuando hay razones, ¿cierto?, y por lo tanto motivaciones suficientes para poder realizarla. Y en este mismo plano, para asegurar esta dimensión de independencia interna, pero también de independencia exterior, se ha planteado la ambivalencia de lo que han implicado los consejos de la magistratura o los consejos de la judicatura, dependiendo de los nombres que ellos tengan, ¿cierto?, en nuestra experiencia comparativas, en el sentido, ¿cierto?, de que hay tanto buenas como malas experiencias en la materia, lo que ha producido en algunos casos la confrontación, ¿cierto?, del Consejo con las instancias superiores, ¿cierto?, de la magistratura del Poder Judicial. Al mismo tiempo se han planteado riesgos, algunos de los riesgos posibles, ¿cierto?, que enfrentan las magistraturas para el ejercicio de su función. Dentro de esa perspectiva, uno de los elementos riesgosos en la manipulación política de los nombramientos por los órganos que los ejecutan. Un segundo elemento de riesgo está dado por los fenómenos modernos del narcotráfico y por lo tanto de la corrupción, tanto de la judicatura como de otros órganos y autoridades del Estado. Y una tercera dimensión que también se señaló en este lugar, ¿cierto?, es la a veces inadecuada, ¿cierto?, actuación de los medios de comunicación que eventualmente victimizan o condenan, ¿cierto?, personas antes de que se desarrolle el debido proceso en el ámbito de los tribunales, afectando eventualmente el derecho a una defensa y a la presunción de inocencia. Otro aspecto que se planteó también en este sentido para fortalecer el buen desempeño de la función judicial es la formación de los jueces. Y dentro de este plano, el rol que juegan las academias judiciales, ¿cierto?, no solo para el ingreso al Poder Judicial, sino también para su continuación y para eventualmente, ¿cierto?, elevarse de categoría dentro del Poder Judicial a través de cursos de actualización o de las nuevas competencias que van asumiendo a lo largo de la carrera judicial. El otro punto que también se planteó es la necesidad de ir modernizando los procedimientos, haciéndolos más rápidos, más breves, ¿cierto?, más eficientes y eficaces, y por lo tanto, ¿no es cierto?, dotando a la ciudadanía y a la gente en general de una judicatura, ¿cierto?, eficaz y al mismo tiempo pronta en la administración de justicia. Y el otro aspecto que se analizó es la configuración de esta judicatura, no solo en lo que ha sido la línea tradicional, sino el desarrollo de la jurisdicción constitucional. Como en el desarrollo de esta jurisdicción constitucional se han planteado distintas alternativas, donde hay una rica experiencia en el contexto sudamericano, como al mismo tiempo el desarrollo en las últimas décadas de tribunales constitucionales que se han ido desarrollando en forma creciente en la América Latina, ¿cierto?, con
una necesaria distribución adecuada de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción propiamente constitucional, para a su vez evitar los riesgos que a su vez se han presentado en algunas ocasiones, que son los conflictos o las guerras entre cortes. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto. Ahora tengo un problema moral. Jorge Vanozzi, del cual compartimos la nacionalidad argentina, me acaba de pedir 11 minutos porque tiene 13 conclusiones, lo cual podría llegar a ser un favoritismo de argentino con argentino. Si el auditorio, haciendo un rápido referéndum, autoriza los 11 minutos, yo te los concedo. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿No? Sí. 11 minutos, Jorge. Gracias por tanta bondad. Como antiguo parlamentario, mis discursos no bajan de 2 horas, pero esta vez voy a aplicar dosis homeopáticas y, si es necesario, me voy a poner estreñido. Es innegable que a partir de los cimbronazos originados en la crisis del segundo semestre del año pasado, no solo acontecieron sacudones en la City de Wall Street, sino que las proyecciones y los reflejos de esa conmoción han repercutido en las secuencias de casi todo el orbe. Muy pocos gurúes se atrevieron al anuncio o la conjetura de tamaño terremoto. Simplemente un señor de nacionalidad turca, de apellido italiano y que reside en Estados Unidos y que todos los gurúes ninguneaban, fue el que lo anunció. Primera conclusión. Del mismo modo que no hay seguridad jurídica sin un Estado de Derecho, tampoco se puede concebir el Estado de Derecho prescindiendo de las garantías que conforman la seguridad jurídica. Por derivación de esa premisa, no cabe la admisión de la libertad sin el acompañamiento del mercado, e inversamente, no es entendible el funcionamiento mercadista sin el marco de la libre actividad. 2. Al mercado le impulsan fuerzas y se desenvuelve en un marco legal. No actúa de legibus solutus, pues el ordenamiento jurídico es el que traza las reglas del juego. La actividad y el movimiento marcatorios no se autorregulan, al punto de podérselos considerar esferas soberanas y en muchos casos requieren o pretenden una nueva dosis de regulación normativa por resultar insuficiente o insatisfactorio el intento falso de su autocorrección. 3. El Estado tiene sus límites regulatorios, pero su vigor presencial encuentra justificación cuando las normas se dictan con miras a asegurar 2 piezas fundamentales, la competencia y la transparencia. 4. El cuadro normativo comprende un mínimo de dispositivos legales orientados a que se preserve el valor de la moneda y se provea la productividad económica, todo ello con basamento en el objetivo del progreso económico y con inspiración y orientación en el valor fundamental de la justicia social. 5. Así como el derecho no puede divorciarse de los valores, pues siempre media y gravita en una escala axiológica, del mismo modo la economía, además de los condicionamientos valorativos, mantiene fuertes relaciones determinadas en las sendas adoptadas en cada etapa de sus ciclos por las políticas monetarias y por la política fiscal, que son siempre cíclicas. 6. Por más cálculo econométrico que se formule, el factor confianza, confiabilidad más credibilidad, resulta fuertemente determinante, siempre que no se dude de la fortaleza que brinda sustento a los datos de la medición de la seguridad jurídica reinante en un espacio determinado, reglas de la calculabilidad y de la predictibilidad. Y esto demuestra que el sistema legal vigente vale y pesa por su estabilidad, por su certidumbre y por su accesibilidad. Ni el comercio, ni la industria, ni la economía pueden prescindir de las reglas, como tampoco de la seguridad personal y de la seguridad social, que son hoy, sobre todo esta última, piezas inescindibles. 7. Es necio negar la jerarquía del derecho en la vida social en general, pero es más absurdo aún querer prescindir de la fuerza motivadora que la normatividad ejerce sobre los comportamientos financieros y a la postre sobre la actividad económica toda, cuando es una obviedad la comprobación del poder corrector que las reglas jurídicas ejercen para garantizar la libre competencia, la sana transparencia y muy especialmente para poner coto al abuso del derecho, como también funge para evitar o reparar las desviaciones de poder. Si no existen derechos absolutos, tampoco tienen cabida juegos financieros absolutos, que perviertan anárquicamente, como ha ocurrido, a todo el sistema y afecten gravemente el interés general.
No se trata de negar o eliminar el mercado, sino de prevenir a tiempo que la anarquía del todo vale se traduzca en una dominación caprichosa de los operadores mercadistas por sobre la sociedad. 8. El derecho puede y debe contribuir a la fijación de regulaciones razonables que, sin alterar la sustancialidad de las libertades económicas, consigan abortar las pendientes o caídas de desestabilización y desequilibrio que ponen en vilo a todo el régimen económico de producción, distribución y consumo, como así también a la financiación de sus operatorias. Como toda creación y manipulación bajo conducción humana, no hay un dogma de la infalibilidad que hipotéticamente pudiera imponer la hegemonía del juego económico sobre el deber jurídico. 9. No es cierto que los poderes del liberalismo económico hayan prescindido de la consideración de las diversas realidades sociales. Mucho antes que John Stuart Mill, fue el mismísimo Adam Smith, aunque parezca mentira, quien admitió la equidad de una nota de progresividad en la aplicación del impuesto a la riqueza, al propio tiempo que se debían eximir a los artículos de primera necesidad. Esto demuestra que los más papistas que el Papa, es decir, los neo, descuidan las terribles implicancias de una ausencia del derecho en la regulación del laissez-faire, laissez-passer. No hay derechos absolutos, todos los derechos son relativos y solo corresponde vigilar que también para la actividad financiera y la bancaria, grandes tránsfugas, que no pueden convertirse en un fin en sí mismo. 10. La no confianza o la pérdida gradual de la confianza dinamitan la fe en las instituciones y consecuentemente también afectan el funcionamiento del mercado. Muchos autores advierten que las fuerzas que aportan el capital y el trabajo son condición necesaria pero no suficiente para el soporte o sustentación del sistema que aspira al mayor desarrollo de la sociedad industrial. Entre ellos el escritor Alain Pérezit sumaba un tercer factor o condición de índole cultural y de naturaleza inmaterial, y en ese sentido afirmaba que la confianza suministra a la sociedad el índice de su expansión ganadora. Todos se benefician, mientras que la desconfianza conduce a comportamientos temerosos de los agentes u operadores sociales y económicos que arriban en definitiva a un juego de suma cero, o sea, de suma negativa. 11. Merecen especial reconocimiento los pensadores que observaron a tiempo riesgos que conllevan los absolutismos de la no regulación, aún la mínima necesaria, de los procesos económicos y financieros, despreciando el rol preventivo en los juegos especulativos. Desde Stuart Mill, que ya cité, que vio los excesos fundamentalistas de las prácticas de la economía manchesteriana, hasta la sagaz diferenciación que ponía Benedetto Croce al separar las doctrinas liberales de las prácticas egoístas del crudo liberismo material sin olvidar, entre otros, a nombres de la talla de Raymond Aron, Habermas, Calogero y Norberto Bobbio, entre otros, y como también vale la pena leer los capítulos 6 y 7 de la obra reciente de Robert Dahl, reciente edición actualizada, después de su muerte, de la igualdad política. 12. El enfoque del análisis económico del derecho, que para algunos es una teoría, para otros es una doctrina y para mí es un simple enfoque, puede resultar utilísimo para la mayor aproximación en el conocimiento de las consecuencias que ciertas normas jurídicas pueden llegar a producir con el porcentaje de falibilidad que es propio de todo análisis, por más científico que sea. No es que sea susceptible de una lisa y llana demonización, no puede ni debe ser excomulgado. Se trata, en cambio, de no convertirlo en dogma de infalibilidad ni de exagerar sus alcances y posibilidades para detectar todos los efectos. No es malo en sí mismo ni es una herramienta larvada, en el sentido de anidar en su seno males cuyos primeros síntomas ocultan su verdadera naturaleza, sino que se trata de una herramienta o instrumento que se debe tomar con el delicado cuidado de una pinza en el campo de la introspección en el cuerpo humano. Ni espontaneísmo, ni recetas mágicas, ni dogmatismos cerrados. Tampoco las hiperregulaciones asfixiantes o paralizantes, ni superintervencionismo estatista, ni deserción o vejación anarcosalvaje del Estado. En todo caso, parafraseando a Foucault, una competitividad asegurada por una sensata gobernabilidad, es decir, activa, libertad sí, dictadura no, ni políticas, ni económicas, ni de ninguna especie material o espiritual, libertad secas, razonamiento para todos. 13. ¿Ante qué estamos? No practiquemos hipérbolis porque no es propio del criterio científico hacer o formular exageraciones ni en más ni en menos. La utilidad y el mérito de un enfoque no deben ser distorsionados a través de un lenguaje hiperbólico que aumente o disminuya excesivamente la verdad de aquello
de que se habla, ni enlazar ni desmerecer. Las autorizadas palabras del gran politólogo y constitucionalista italiano y profesor de Columbia, Giovanni Sartori, a propósito de los sucesos del año pasado, dicen todo. Cito: quien no sabe prever, tampoco sabe prevenir. El titulado, el autor dice: una debacle muy fácil de prever. Los bruscos golpes del 2008, cualquiera fuere su evolución, ya dejan algunas lecciones que, más que pedagogía, corresponden a la deontología, que es la ciencia del deber. El consecuencialismo, que predica el análisis económico del derecho, está más cerca de la conjetura que de la certeza, y acaso más vecino de la adivinanza que del diagnóstico. B, ya termino, el consecuencialismo no desemboca en nada absoluto, es tan relativista como los demás enfoques que tanto censura y por apoyarse en la técnica econométrica no obtienen a cambio de tal soporte un margen más concreto de precisiones a futuro que puedan proyectar en la serie y el tiempo de los imprevisibles cambios cíclicos que a lo largo de la historia ofrecen los fenómenos económicos. Por lo tanto, el consecuencialismo tiene límites, no escapa a los riesgos que acompañan a todo plan y programa de las fuerzas que el voluntarismo quiera establecer. Su desprecio por la importancia del derecho es uno de sus graves errores. Por último, o sea que el derecho no es hijo o entenado de otras disciplinas, por ejemplo de la economía y sus derivados. En todo caso, la ciencia jurídica forma parte de las ciencias sociales y por ende se hermana y auxilia, como también ella se enriquece, a partir de esa porosa independencia e interdependencia con las demás ramas del saber, incluyendo la deontología del deber ser. Bueno. Por 20 segundos estuviste a punto de que te quitáramos el pasaporte, Jorge, pero... Muchas gracias. Silvio. Jorge. Estimado Daniel, como ya no me queda el recurso al referéndum, puesto que en un periodo corto de tiempo y con el mismo tema no se puede hacer, como abogado veo la única opción de agradecer a los opositores que no usaron todos sus minutos. Bueno, yo solo tengo cuatro conclusiones, cuatro tendencias. La mesa en la cual me ocupo participar es la mesa referida a interpretación constitucional en su relación con la democracia. Primera tendencia, hay una tendencia en América Latina a una democracia constitucional. En los últimos 30 años, los países de la región han experimentado procesos de transición política. En estos procesos se ha construido una democracia constitucional. Mediante la interpretación constitucional se ha dado preeminencia a un concepto de constitución entendida esta como una constitución jurídico-normativa. ¿Qué significa esto? Esto sí tiene consecuencia para el ordenamiento político de cada país. Esa constitución es una constitución suprema que rige tanto para el derecho público como para el derecho privado. Esa constitución es una constitución que vincula a los tres poderes del Estado y a cualquier otro que esté en esa organización estatal. Y es una constitución que respeta los derechos fundamentales humanos y considera estos derechos como derechos exigibles judicialmente. En base a ese sistema se construye la democracia constitucional en nuestros países. Segunda tendencia, transformaciones funcionales de las instituciones. ¿Qué significa esto? Que el elemento en común en los procesos de transición fue que tuvimos reformas constitucionales. Estas reformas constitucionales implementaron todas esas reformas estructurales, valga la redundancia, a la organización del Estado. Pero una vez que empezamos a tener estas salas constitucionales o tribunales constitucionales o supremas cortes con sus nuevas atribuciones, con su nuevo orden de competencia, con sus nuevas composiciones, estas instituciones empezaron a interpretar cuál es su estatus, cuál es su misión, cuál es su rol dentro del sistema constitucional. A partir de que ellos entienden cuál es su función, ellos van tomando decisiones dentro del ámbito de sus competencias, o a veces podrían incluso ir más allá. Ellos entienden que su función, por ejemplo, es interpretar los conceptos abstractos que tenemos en la Constitución y ellos deciden qué es derecho, qué es libertad, qué es igualdad
en el medio ambiente que ofrece, ya sea un recurso de amparo, ya sea una acción de inconstitucionalidad, etcétera. Pero ellos entonces interpretan y van definiendo en términos funcionales la misión que ellos tienen dentro del sistema constitucional y mediante la interpretación. En tercer lugar, tenemos como tendencia cambios en la teoría de la división de poderes. Por un lado, se observa que hay una superación del modelo de separación estricta y en su lugar encontramos un fortalecimiento de la idea de controles mutuos, checks and balance. Esta idea de la separación estricta favoreció en el pasado o un ejecutivo fuerte o en su caso un parlamento fuerte en detrimento y sin mayores controles. Hoy en día se entiende que la división de poderes de esa forma queda superada y que la nueva organización del Estado debe interpretarse con que un poder en relación a otros sí puede ejercer formas de control, políticos, constitucionales, jurisdiccionales, etcétera, pero en la propia Constitución va estableciendo eso y esa es la interpretación que se va. Con eso entonces tenemos que vamos teniendo democracias con poderes limitados, por lo menos en la concepción. Y en segundo lugar tenemos que existe una superación del modelo kelseniano del legislador negativo en referencia al órgano jurisdiccional. Es decir, los tribunales están allá no solamente para decidir qué norma es expulsada o no del sistema por su incompatibilidad con la norma suprema, sino que los tribunales o cortes superiores están también ahí para concretizar estos principios generales que están en nuestras constituciones y para desarrollar esos principios generales. Hay entonces una función creadora, una función dinámica de los jueces constitucionales y eso es materia de la interpretación. Y en cuarto lugar, ya terminando, hay una tendencia a fortalecer la jurisdicción constitucional en todos nuestros países y mediante ella hay una tendencia a fortalecer la interpretación de la Constitución. Esta interpretación de la Constitución se entiende, ejercida desde los tribunales constitucionales o Cortes Supremas o salas constitucionales, como una interpretación auténtica, como una interpretación preeminente por encima de los otros poderes en los casos que están resolviendo y como una interpretación de última instancia y en base a la jurisprudencia que se establece en cada país como una interpretación obligatoria. Finalmente vemos que la interpretación constitucional es un instrumento que puede contribuir al desarrollo de la democracia, pero como instrumento también hay que usarlo con cuidado. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues estamos llegando casi al final de este seminario internacional y también me voy a ajustar a ser extraordinariamente breve. Lo único que quiero expresar a nombre del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional es, de nueva cuenta, gracias mil a Daniel Sobato, porque sin el apoyo de Idea Internacional no hubiéramos podido llevar este evento académico. Gracias mil a los ponentes, a los conferencistas, a los participantes y a todos ustedes que nos han acompañado durante estos 3 días. Decíamos el miércoles que estábamos seguros de que este seminario internacional iba a ser un gran éxito, y lo podíamos asegurar por el altísimo nivel académico de todos los que han intervenido y que a ustedes les consta. Creo que nos hemos enriquecido con ideas y con pensamientos. Ha sido realmente un intenso curso de posgrado. Seguiremos trabajando juntos por el fortalecimiento de nuestra democracia en esta región que es la nuestra de América Latina. Se está cerrando este seminario con broche de oro. Creo que ustedes podrán coincidir conmigo que las síntesis que hemos escuchado son estupendas. Y como se dice, lo bueno breve, 2 veces bueno. En lo personal, estas síntesis me han parecido extraordinarias, desde luego van a quedar
en la memoria de este seminario internacional, pero también vamos a empezar ya a actualizar el libro con la historia del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, donde están las conclusiones de los 9 congresos iberoamericanos y como excepción las conclusiones de algunos de los principales seminarios. Ahí vamos a poner estas estupendas síntesis que todos nosotros acabamos de escuchar. De nueva cuenta, mil gracias a todos y cada uno de ustedes. Finalizo con un deseo. Ojalá que todos los presentes nos veamos en Lima este año, en septiembre, en el 10º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. Gracias. Yo pido ahora que ustedes me controlen que yo no hable más de 10 minutos. 3 cosas. Los agradecimientos, una cita de un reciente libro que creo que tiene un dato importante que guarda relación con lo que hemos venido discutiendo en estos 3 días y una reflexión final. El agradecimiento obviamente a don Jorge, a Héctor Six Fierro, al Instituto de Investigaciones Jurídicas y al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, como decía el pasado miércoles, por esta confianza y por el honor con que nos deparan poder trabajar con ustedes. Así que estamos listos desde Idea Internacional para seguir en esta sociedad, trabajando de manera conjunta en relación con estos temas, con la importancia que los mismos tienen y esperamos, por supuesto, acompañarles en septiembre en Lima. La cita. Hay un reciente libro publicado por Kapstein y Converse, donde hace un análisis interesante de las 123 democracias que surgieron entre 1960 y el año 2004 y analiza cuál es el factor más importante por el cual muchas de esas democracias o han retrocedido a gobiernos autoritarios o se han complicado en el camino y hoy son sistemas más bien híbridos. Entonces han analizado si era el factor de crisis económica, si es el factor institucional, etcétera. Y el dato fundamental por el cual explica que más del 70% de los regímenes que eran democracias y que ahora han vuelto a sistemas autoritarios o bien que se han complicado en una situación gris, es la falta de eficacia de límite que tiene el jefe del Ejecutivo. Fíjense ustedes qué dato interesante para nuestra América Latina. El elemento determinante pasa fundamentalmente porque el jefe de Estado, en el caso nuestro, el presidente, no tiene límites eficaces que determinan un grado de control de ese poder. Yo creo que ese es un tema muy importante porque una de las tendencias que claramente estamos viendo y que me gustaría complementar lo que muy bien señaló Francisco, es que a diferencia de las reformas constitucionales que hicimos en los 90, donde el objetivo central era cómo reequilibrábamos Ejecutivo con Legislativo, pasando poderes del Ejecutivo al Legislativo para fortalecer el Legislativo, en las recientes constituciones de lo que hemos visto en la Constitución de Bolivia, en la Constitución de Ecuador y en la Constitución de Venezuela, el proceso es inversamente lo contrario. Es decir, estamos trasladando atribuciones del Legislativo al Ejecutivo y fortaleciendo aún más el Ejecutivo. Entonces, yo creo que ese es un dato muy importante, el cual hay que ponerle lupa y hay que darle un seguimiento muy cercano, porque ese es un tema que a su vez se ve reforzado en el caso de América Latina por el tema de la reelección, que es otra de las constantes muy importantes. Y en la reflexión final, yo creo de que, sin perjuicio de todos los aspectos que nosotros podamos trabajar de manera simultánea, y aquí me gustaría retomar nuevamente la excelente conferencia inaugural y magistral del doctor Carpizo, donde nos señalaba cuáles eran a criterio de él las prioridades que teníamos. A mí me parece que el tema que sigue estando en el eje, en el corazón de nuestra reflexión, tiene que ser el tema del fortalecimiento y la democratización de los partidos políticos y la institucionalización del sistema de partidos políticos.
si hay una constante en este proceso de reforma constitucional en estos 30 años que llevamos de tránsito en la democracia, es precisamente el marcado debilitamiento en casi todos nuestros países, no en todos, pero en casi todos nuestros países, de los partidos políticos y del sistema de partidos políticos. Y sin buenos partidos políticos, y sobre todo sin un sistema de partidos políticos debidamente institucionalizado, muchos de estos intentos que estamos haciendo quedan totalmente en el aire. Entonces yo creo que ahí hay una apuesta muy importante en los próximos años de cómo construir capital político y cómo fortalecer la institucionalidad política a través de los partidos políticos. Con estas palabras y con el permiso de don Jorge, me gustaría agradecerles de manera muy especial a todo el público en general, a los estudiantes, a los profesores, pero de manera muy especial a cada uno de los ponentes, queridos amigos, por su contribución, por lo mucho que he aprendido, y estoy seguro que estoy expresando aquí el sentir de la totalidad del auditorio. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros, por ayudarnos a mejor entender este proceso fascinante de la reforma constitucional en América Latina y sus nuevas tendencias en nuestra América Latina en el marco de los 30 años de la tercera ola democrática. Muchísimas gracias. Gracias.